Mare Suevicum para los romanos. También llamado Mar Germánico en tiempo de los godos, o Ausmar por los vikingos. Hoy nos referimos a él como Mar Báltico. Sus aguas bañan hasta 9 países, desde las orillas de la Casubia polaca hasta los acantilados kársticos de Alemania. Desde la península escandinava hasta las repúblicas bálticas, donde hacemos un alto en el camino. Hemos llegado a Lituania. En estas latitudes, las frías aguas del mar Báltico baten con fuerza contra esta franja arenosa de casi 100 kilómetros de longitud, en la que se alzan enormes dunas de arena blanca. Es el denominado Istmo de Curlandia. Este espacio, que abarca territorio lituano y ruso, es patrimonio natural de la humanidad y una suerte de autopista para las aves migratorias que se dirigen hacia el sur. Si os fijáis en esta nube que está ahora encima de nosotros, pasando, estos son pinzones comunes. Ellos están emigrando hacia el sur y el Istmo de Curlandia es, digamos, la ruta migratoria hasta Europa y hasta África. Lituania cuenta con un paisaje dominado por extensas llanuras y suaves colinas. Sin picos elevados, los espesos bosques cubren infinitas planicies hasta ocupar prácticamente un tercio de su territorio. Miles de kilómetros de senderos se abren paso a través de estos impresionantes parajes del norte de Europa. Lituania se conoce por ser el país de los lagos. No en vano existen más de 3.000 de diferentes formas y profundidades. También posee una enorme red fluvial que dibuja un paisaje evocador y une, aún más si cabe, las bellas e históricas ciudades de esta pequeña república. El río Niemen, con casi 1.000 kilómetros de longitud, atraviesa Lituania y Bielorrusia. Comenzamos nuestro viaje siguiendo su cauce para adentrarnos en el corazón del Parque Regional de la Laguna de Kauna. Este espacio protegido acoge exuberantes bosques con árboles de más de 400 años de edad, donde la especie predominante es el roble. La frondosa vegetación nace en torno al gigantesco lago que da nombre al parque. En la orilla este observamos una de las joyas arquitectónicas del país, el monasterio de Patzaislis. Este edificio fue construido por la Orden Camaldolesa en estilo barroco italiano durante el siglo XVII. Y puede llegarse a él a través de los muchos caminos que atraviesan estos enigmáticos bosques. Una amplia red de senderos conectados entre sí invita a recorrer todos los rincones del parque y además nos conduce a la capital de la región, Kaunas. Kaunas es la segunda ciudad más importante de Lituania. En este punto confluyen los dos ríos más grandes del país, el Niemen y el Neris. Una excelente situación estratégica en un cruce de rutas fluviales comerciales ha otorgado gran importancia a la ciudad a lo largo de la historia. En el casco histórico, la calle Vilnius, flanqueada por hermosas casas del siglo XVI, conduce hasta la emblemática Plaza Rotušės. Aquí se encuentra el antiguo ayuntamiento, un edificio también del siglo XVI, al que los lituanos conocen como Cisne Blanco. Muy cerca de la plaza descubrimos la Catedral de Kaunas, la Basílica de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. En este templo está enterrado el genial escritor lituano Maironis.
En el corazón de Kaunas, sus coloridas calles reflejan la animada vida del centro. Por ellas avanzamos hasta llegar a su peculiar castillo. Esta fortaleza de estilo gótico comenzó a construirse en el siglo XIII. Fue ocupada y destruida por la Orden Teutónica a mitad del siglo XIV para volver a erigirse de nuevo en 1367. Continuamos nuestro viaje siguiendo el cauce del río Niemen, aguas arriba, hacia el mar. Muy próximo a la costa, antes de llegar a la ciudad de Klaipėda, se encuentra el Parque Regional Pajūrio, un espacio protegido de casi 6.000 hectáreas. Gran parte de este parque engloba zonas costeras, aunque hasta un 36% de su superficie está ocupada por espesos bosques. En el parque se halla el lago Kalote, de origen glaciar. En muchos de estos lagos se pueden practicar deportes acuáticos que permiten conocer la región desde otra perspectiva. Un ejemplo son estas tradicionales canoas de madera. Bueno, chicos, ya tenéis vuestros remos. Os voy a hacer una breve introducción a este deporte. Lo más importante es que sostengáis el remo de forma vertical y con fuerza. Una mano la ponéis en lo que llamamos pomo y la otra mano en lo que en este mundo denominamos pértiga. Estamos en la región de Klaipėda, en el Parque Regional de Pajūrio, a los pies del lago Kalote, que surgió en la Edad de Hielo. Hoy vamos a remar en una canoa clásica canadiense. Es una canoa tradicional, trabajada en madera de cedro rojo occidental, una especie arbórea que solo crece en Norteamérica. Este es el tipo de canoa de bote. Consta de 2 plazas, casi 5 metros de eslora. Es uno de los mejores y más versátiles del mundo. Las características de estas canoas canadienses son perfectas para navegar sin problemas. La canoa es sencilla y ligera, porque está hecha de madera muy liviana. Solo pesa unos 30 kilos y hay que tener en cuenta que una canoa de casi 5 metros es muy grande. Puedes ir con tu compañero, tu perro, y es bastante fácil de manejar porque es ligera. La quilla absorbe el golpe de agua con limpieza, con una línea de flotación baja. Así que cuando estás en el agua es muy dócil. Los remos son muy fáciles de manejar en el lago. Venga, chicos, antes de nada, poneos el chaleco salvavidas, que estéis cómodos y, sobre todo, bien fijados. Venga, adelante, veréis que es muy ligera. Desde el sur hasta el lago Kalote se extiende el bosque Kukuliskes, con grandes pinares, pero también abedules, robles y abetos. La brisa del Báltico, conocida por sus propiedades terapéuticas, acaricia este impresionante bosque mixto. La pureza del aire en estas latitudes es cuanto menos recomendable. Desde el lago seguimos el cauce del río Danes, afluente del Niemen, hacia el sur. Nos encontramos muy próximos ya a la ciudad de Klaipėda. Justo a sus puertas, en pleno valle del río, nos sorprende el Jardín Botánico de la Universidad, fundado en 1993. Un paraíso de exuberante vegetación que contiene especies de plantas de todo el mundo.
Estamos en el valle del río Danes y junto al río del mismo nombre se encuentra el Jardín Botánico de la Universidad, que se creó en 1993, 2 años después de la fundación de esta institución académica. El Jardín Botánico pertenece a la Red de Jardines Botánicos Internacionales. Su principal objetivo es reunir especies de plantas de todo el mundo, preservarlas y educar a las generaciones más jóvenes sobre el patrimonio natural. La institución universitaria de Klaipėda ha logrado crear un jardín botánico de gran relevancia con 9 hectáreas de extensión. Gracias a las buenas condiciones meteorológicas del entorno, esta área natural contiene miles de especies de plantas de todo tipo: medicinales, aromáticas, ornamentales. El jardín botánico ocupa 9 hectáreas y cuenta con más de 4.000 especies diferentes. Por ejemplo, este árbol es un nogal. En cada otoño recolectamos las semillas y comprobamos que son de calidad. Si el color es bueno, el tamaño. Toda esta información la archivamos con todos los nombres y la información taxonómica e intercambiamos las semillas con jardines botánicos de todo el mundo. Llegamos a Klaipėda, el principal puerto de Lituania. Atraída por su estratégico enclave en el Báltico, la Orden Teutónica fundó la ciudad en el año 1252. Su huella sigue muy presente en las construcciones de la ciudad vieja, con evidentes reminiscencias germánicas y escandinavas en su arquitectura. Uno de los símbolos de esta ciudad portuaria es el velero Meridianas. La embarcación fue construida en 1948 en Finlandia. Durante años, este velero fue empleado como barco escuela por la Marina lituana. Efectivamente, este histórico velero se construyó en Finlandia en 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía una función meramente académica, ya que lo usaron los jóvenes marineros de la Escuela Náutica de Klaipėda durante 20 años. Así comienza esta historia, que continúa cuando en 1971 queda atracado aquí ya por siempre. De este modo, el velero Meridianas se ha ido haciendo un hueco en el corazón de la gente y hoy día es un símbolo de la ciudad. En 1968, tras un accidente, la embarcación dejó de estar operativa y se trasladó a la ciudad con fines meramente turísticos. Como decía, desde 1971 el velero se ubica aquí para que la gente pudiera disfrutar de él. Se abre un restaurante, que hoy día es muy popular, y se convierte en un atractivo turístico más. Así que este símbolo de Klaipėda es un punto obligatorio si vienes a esta ciudad costera de Lituania. El centro histórico de la ciudad, muy cerca del puerto y del río Danes, es célebre por su encanto. Edificios elegantes, restaurantes. Una ciudad moderna que no olvida sus orígenes. Algunos barrios mantienen la esencia de los gremios de artesanos que los habitaron. Antiguos oficios como el de herrero tuvieron un peso específico en la ciudad. Aunque los herreros de Klaipėda ya gozaban de gran reputación en el siglo XVI, no fue hasta el XIX cuando comenzaron a forjar vallas y cruces para cementerios de todo el país.
Dionisas Barkalis ha evitado que estas obras se pierdan. Conserva, por ejemplo, la antigua puerta del cementerio central de Klaipėda. Volví del mar porque era mecánico de barcos. Cuando regresé en 1975, vi cómo la Unión Soviética había destruido el cementerio más bonito de Europa del Este, el de Klaipėda. Básicamente robé las cruces para que no las tiraran. Así comienza esta historia de un tesoro recuperado. Los herreros de aquella época dejaron firmas en sus obras. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los herreros podían tener sus propias empresas, su gremio. Todo esto era más importante que su propia vida. Pusieron sus nombres y apellidos en sus obras, la ciudad, la fecha, su logotipo, que pasaron a la posteridad. Dionisas sigue poniendo en práctica en su vieja fragua las antiguas técnicas de forjado de metal. Ahora estoy haciendo una pieza de estilo tradicional lituano. Era un objeto muy popular desde principios del siglo XII. Las mujeres lituanas, desde el siglo XII o XIII hasta el XV o XVI, lo utilizaban para poner un montón de joyas en él, como una percha. Se ponían encima hasta 2 o 3 kilos de joyas. En Lituania siempre se han diseñado piezas hermosas. Las tribus bálticas sirven de inspiración al viejo herrero, orgulloso de su origen. Estoy produciendo todas estas joyas con las mismas técnicas que se utilizaron incluso antes de Cristo. Básicamente, tomo los hallazgos arqueológicos que datan de 2 o 3 décadas antes del nacimiento de Cristo y uso las mismas tecnologías, los mismos patrones, las mismas figuras geométricas, solo para recrearlas y hacerlas populares entre la juventud. Lo más popular y singular de esta joyería es que usamos los mismos métodos que en los viejos tiempos. Me gusta rescatar la historia. Estoy orgulloso de ser lituano, de nuestra historia. El resultado de estas rudimentarias técnicas de forjado son estas joyas de gran belleza, inspiradas en hallazgos arqueológicos. Klaipėda se levanta a los pies de la laguna de Curlandia. El 90% del agua que recibe este lago, formado hace más de 9.000 años, procede del río Niemen. En la otra orilla de la laguna se encuentra el Parque Nacional del Istmo de Curlandia. El parque, patrimonio de la humanidad, tiene una superficie de 264 kilómetros cuadrados, aunque la mitad sur del istmo pertenece al Oblast de Kaliningrado, un exclave ruso entre Polonia y Lituania. El ancho del istmo oscila entre los 4 kilómetros y los apenas 500 metros que separan ambas costas en algunas zonas de la franja. El parque nacional está cubierto en un 74% de bosque, un 20% son dunas y el resto son los municipios de Nida, Preila, Pervalka y Juodkrente. Esta arena proviene del fondo del mar. El viento, en el 95% de los casos, procede del oeste. La arena llega poco a poco desde el Báltico y rebasa toda la franja hasta llegar a la otra orilla, al lago. Y en ese camino de la arena, de oeste a este, no cubre solo áreas deshabitadas. A lo largo de la historia ha enterrado 14 poblaciones en todo el istmo.
Yolanda Augverité es guardabosques y responsable del Departamento de Naturaleza del Parque Nacional. Junto a ella seguimos varios senderos para recorrer este peculiar espacio protegido de norte a sur. Un 70% del istmo está formado por bosques de pinos. Estas especies fueron plantadas por los propios habitantes del istmo, que veían cómo avanzaba la arena e iba devorando pueblos enteros. A finales del siglo XIX se creó una cresta protectora a lo largo de la orilla del mar para evitar el movimiento de la arena hacia el interior. La conjunción del mar, la arena y el viento ha dado lugar a un paisaje de fuertes contrastes. Estamos en el Parque Nacional de Istmo de Curlandia. Estamos donde se junta el mar, la duna protectora y el aire. Las tres fuerzas que crean nuestro parque, porque el mar trae para nosotros la arena y arena está acumulada aquí en la duna protectora. La duna protectora está incluida en el Patrimonio Mundial de UNESCO, como todo el parque también es un criterio. Y la duna protectora protege los bosques que están detrás de ella, protege también los pueblos de invasión de la arena que viene del mar. En la costa, el pinzón vulgar sobrevuela nuestras cabezas. A principios de otoño, este pequeño paseriforme de poderoso canto emigra a tierras más cálidas desde el norte de Europa. Si os fijáis en esta nube que está ahora encima de nosotros, pasando, estos son pinzones comunes. Ellos están emigrando hacia el sur y el istmo de Curlandia es, digamos, la ruta migratoria. Cada año se repite 2 veces, en la primavera y en otoño. En un día a veces contamos cientos de miles, en toda la época varios millones. La singularidad del istmo permite pasar en pocos minutos de la costa a un frondoso bosque de pináceas. Las coníferas han dado lugar a la formación de uno de los grandes tesoros del Báltico, el ámbar. Para entenderlo hay que remontarse a la era cenozoica. Hace 40 millones de años, un inmenso bosque cubría la superficie que hoy ocupa el Báltico. La resina de aquellas coníferas del Eoceno y Oligoceno quedó prisionera en los sedimentos arenosos de la emergente masa acuática que cubrió esta área. Aquella resina terminó fosilizando y dio lugar a estas gemas vegetales que se esconden en las profundidades del Báltico, donde se encontraba aquel bosque legendario. El Báltico, 40 millones de años después, sigue escupiendo trozos de estas piedras semipreciosas. Fantástico, tengo ámbar en mis manos. Para nosotros es tesoro, nuestro oro. Ámbar suele venir a nuestra playa después de las olas grandes. De vez en cuando también se puede ver en unas maderitas pegadas porque ámbar vino de un bosque antiguo que estaba en Escandinavia. Es una resina natural, tiene 60 millones de años y estaba en los árboles como pinos muy altos, muy grandes, que estaban ahora donde está el mar Báltico y ahora está como viniendo con las olas. El conocido como oro del Báltico es muy apreciado por los lituanos. Desde tiempos inmemoriales han utilizado esta resina fosilizada como ornamento en joyas, pero también como amuleto e incluso con fines terapéuticos. Claro. De vez en cuando, si tienes suerte, encuentras unos trozos de ámbar así de tamaño, si tienes más suerte, más grandes. Es como ganar una lotería de vez en cuando. Para nosotros es una piedra muy preciosa, decoramos, hacemos collares. La forma de ámbar depende en qué parte de tronco de pino se formó. Si se formó dentro, tiene una forma más brusca. Hay otras formas como unas gotas de lluvia, por ejemplo, estas pequeñitas.
Pues se dice que se formó como cayendo, entonces son como gotas. Los bosques vuelven a tomar el protagonismo de nuestra aventura en Curlandia. Juot-Krantē es uno de los 4 núcleos de población que existen en el istmo. Este pequeño pueblo de pescadores se levanta a los pies de la laguna de Curlandia. Sus calles conservan la huella del pasado germano. Además, perteneció a Prusia durante 700 años. La herencia alemana se deja ver en la arquitectura, con hermosas casas de paredes entramadas. También conserva una iglesia luterana de ladrillo rojo, construida en el año 1885. En sus orígenes, el pueblo era conocido con el nombre alemán de Schwarzwald y se encontraba situado a unos 2,5 kilómetros de su ubicación actual. En el siglo XVII, los habitantes hubieron de trasladarse para evitar ser sepultados por las dunas móviles. Estamos en la colina de las Brujas. En este misterioso bosque hay hasta 80 figuras que representan leyendas y maldiciones del antiguo folclore lituano y la mitología pagana. Unos tótems de madera con rostros y formas escalofriantes. Poco a poco dejamos atrás el bosque para volver de nuevo a las dunas. El paisaje cambia de forma drástica, pasando de los verdes pinares a inmensas extensiones de arena dorada. Es la Reserva Natural de Nagliu. Un estrecho camino de madera permite atravesar las conocidas como dunas muertas, es decir, aquellas en las que la vegetación tapiza gran parte de su superficie. Se tiene constancia de que entre los años 1675 y 1854, al menos 4 aldeas fueron sepultadas por la arena, por lo que sus habitantes tuvieron que cambiar su ubicación. Estamos en la reserva natural que se llama Nagli. Se llama Nagli por los pueblos que están ahora escondidos debajo de la duna y tuvieron que mudarse porque la duna se movía mucho. Es una reserva natural porque aquí estamos protegiendo los hábitats muy importantes a nivel europeo, como las dunas blancas y las dunas grises. Cuando llegáis aquí, vais a ver un poquito de duna blanca, pero alrededor mucho se ve las dunas grises, que se llama toda la reserva las dunas muertas. Y es un muy buen lugar para terminar los muchos senderos del istmo de Curlandia. La laguna de Curlandia no es solo un impresionante fenómeno natural, es también un lugar de recreo, donde no es difícil observar las embarcaciones que surcan sus tranquilas aguas. Desde la laguna se aprecia la majestuosidad de la duna más alta del istmo, la Betsekrugo-Kopa. Tiene 67,2 metros de altura y la comparten Lituania y Kaliningrado. Esta área es reserva natural y su acceso está restringido por ser zona fronteriza con Rusia, por lo que aún conserva todo su esplendor. Precisamente muy cerca de la frontera con Kaliningrado
se erige el pueblo de Nida, la ciudad más importante del istmo. En realidad es un pueblecito muy singular, con casas de colores que se alzan a la orilla de la laguna de Curlandia. Este idílico enclave fue el lugar elegido por la famosa colonia de artistas que se estableció aquí a finales del siglo XIX y principios del XX. En 1929, el escritor alemán Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura, construyó su célebre casa de verano, donde encontró inspiración para algunas de sus famosas obras, como Muerte en Venecia. Lituania, un lugar donde la tradición ha sabido mantener su esencia a lo largo de los siglos. Pueblos recónditos donde continúan recreando antiguos ritos paganos. Infinitos bosques. Inmensos lagos que se confunden con el mar. Imponentes dunas de arena virgen. Un país de pequeñas dimensiones que esconde, sin embargo, una naturaleza enigmática y exuberante. Un auténtico paraíso en el mar Báltico.